que abra nuestra mente, nuestro corazón, y encienden ustedes su espíritu de caridad para con lo que voy a compartirles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Yo les quiero pedir, por favor, que me permitan hacer una invocación al Espíritu Santo, un tanto diferente a la que estamos acostumbrados a hacerla, pero que particularmente a mí, en estas tareas, a mí me da mucho ánimo y mucho impulso para hacer lo que tengo que hacer por encargo del Señor. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender y sutileza para interpretar. Dame gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Apóstol San Pablo, ruega por nosotros. Virgen del detalle, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para empezar me presentaré un poco porque aunque hay muchas caras conocidas, muchos amigos del que conozco, pues también hay algunos de que no nos conocemos personalmente, pero quiera Dios de que en un futuro se pueda concretar el abrazo de amistad. Bueno, ya lo dijo Josecito, yo soy María Teresa Neira, pero para los amigos soy Techi Neira. Soy de Lima, Perú, estoy casada con Oscar, soy madre de María Claudia y de Verónica, y abuela chocha de un hermoso nieto que se llama Leonardo y tiene 7 años. Yo vivo en Lima, pero hice mi cursillo en la diócesis del Callao, del 13 al 16 de noviembre de 1986. Ya casi por cumplir 35 años de descubrir, de darme cuenta de que Dios en Cristo me ama. Hasta hace pocos días estuve tentada en llamar a José para pedirle que por favor aplace un poco mi participación. He tenido unas semanas muy difíciles, con poca cabeza para preparar esto. Pero luego me di cuenta de que si cada día yo le digo al Señor, tú eres mi roca y mi refugio, y en ti tengo puesta toda mi confianza, yo tenía que continuar y no defraudar la confianza puesta en mí. En este tiempo, las personas por quien tanto he rezado y pedí tanta oración, partieron a la casa paterna. Familia y amigos muy queridos. Es difícil aceptar y amar la voluntad de Dios, pero Él sabe. Ellos ya están descansando y les pedí que intercedan por mí para este momento. Estamos en la hora del amigo. Y entre amigos se puede pensar la vida en voz alta. Y lo que yo vengo a darles no es una charla, porque allá por antaño un amigo decía, yo no doy charlas porque no soy charlatán. Tampoco les voy a dar una exposición, pues yo no soy un especialista en el tema. Lo que voy a hacer es compartir ideas, que podamos pensar juntos, que nos cuestionemos, que nos hagamos tantas preguntas como yo me las he estado haciendo cuando reunía información para preparar esto. Yo tengo por seguro de que al finalizar el tema y en las reuniones de grupo, ahí será lo más rico el compartir. Sobre lo que les voy a hablar es el sentido de pertenencia.
Veamos primero qué nos dice la información buscada en Internet, qué es el sentido de pertenencia. Dice, es un sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta un miembro de una sociedad. Esta se manifiesta por una simpatía o una inclinación recíproca entre los individuos que integran una comunidad. Dice también que es la satisfacción que tiene una persona al sentirse parte integrante de un grupo. El sentirnos parte de un país, de una creencia religiosa, de una ideología política, de un movimiento, de una familia, etc. Todas las personas como seres sociales estamos conscientes que ser parte de un grupo, de un conjunto de personas, nos ayuda a elevar la autoestima y a sentirnos reconocidos. El sentido de pertenencia a un grupo conlleva también la afiliación de una manera de pensar, lo que es fundamental para la construcción de la identidad de la persona. Esto se manifiesta en la pertenencia a una familia, una escuela, un grupo, un trabajo, un país, a la iglesia, a un movimiento, a un carisma. Esto conlleva a la persona a adquirir nuevos valores, actitudes, creencias y formas de actuar. Compromiso, entrega, esfuerzo, fidelidad. La pertenencia nos da seguridad y autoestima. Veamos algunas características del sentido de pertenencia. Es una necesidad, pues es beneficioso para el desarrollo mental de una persona, incluso para la salud. Muchas veces la falta de pertenencia a un grupo puede provocar problemas de ansiedad o depresión. Este sentido de pertenencia existe desde el nacimiento. La familia es el primer grupo al que pertenecemos. Leía que es muy probable exista un gen que rija esa actitud en el útero materno. La pertenencia a la madre nos da seguridad. Por eso nuestras primeras palabras anteponemos el adjetivo posesivo a los sustantivos, al decir mi mamá, mi casa, mi colegio, etc. Luego se empieza a pertenecer a otros grupos, como los amigos, los compañeros de la escuela, etc. Otra característica es que aumenta nuestra confianza, pues el sentir que nuestras ideas y formas de pensar sean respaldadas por un grupo hace que creamos mucho más en nosotros mismos. Esta necesidad de afiliación se produce cuando la persona siente que forma parte de algo mucho más grande que ella y por lo tanto reconoce al resto de miembros de su grupo de referencia como iguales. Al ser parte de, uno se identifica con este grupo al cual representa. Quien no tiene desarrollado el sentido de pertenencia está en un lugar equivocado. Se encuentra donde no le nace estar. Por eso podemos encontrar personas que viven y actúan como si no fueran parte de. Amigos, el sentido de pertenencia nos hace saber, primero, que eres parte de un grupo. Por ejemplo, la familia. Desde que nacemos formamos parte de una familia. Más adelante, uno puede salir de allí y formar otra, y sigue siendo parte de ella. Lo mismo sucede de una escuela, de un grupo, de una asociación, de una comunidad, de un país. Por ejemplo, yo estudié mi secundaria en el Colegio Nacional Miguel Grau y han pasado ya muchos años de yo haber salido de ahí y sigo teniendo los valores que encontré ahí y me sigo sintiendo una alumna miguelina. Este sentido de pertenencia a la familia comienza con el modelo que damos los padres a los hijos. Ejemplos de unidad, de familia, lazos de amor, solidaridad, ayuda mutua, etc. También nos hace saber que tengo sentido de pertenencia con Dios y con Cristo. En Romanos 14:7 nos dice, en realidad ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor.
y tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Una de las ironías más grandes de la vida moderna es que mientras el mundo está más poblado que nunca, las personas se sienten más aisladas y alienadas entre sí. Uno de los peores sentimientos que se puede tener es el sentir no pertenecer a Dios. Allí se da el vacío del hombre. Pertenecemos a Dios y a Jesucristo. La resurrección es el sí eterno de Dios para nosotros. Somos parte de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo. Somos su pueblo. Bien. San Pablo en su carta a los Gálatas nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo soy del Señor. Eso me da valor, eso me da dignidad. Por lo tanto, ¿cómo debe ser mi comportamiento? ¿Quién es mi referencia? ¿Cómo ven los demás que yo pertenezco a Dios? ¿Cómo actúo yo a ser parte de Él? La misión en mi vida, en nuestras vidas, es la de crear encuentros, que se encuentren con el amor de Dios como Él un día me encontró a mí. Todo este sentido de pertenencia se puede resumir en las palabras de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta estar en ti. Sentido de pertenecer a la iglesia. Nadie se hace cristiano por sí mismo. Nuestros padres nos llevaron al bautismo. Ellos lo pidieron y nos hicieron un gran regalo: el ser parte de la iglesia. El Papa Francisco nos dice: nosotros somos cristianos a título individual. Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta. Nuestra identidad es pertenencia. Decir soy cristiano es decir, pertenezco a la iglesia. Soy de ese pueblo fiel con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel. También transmite el Papa el mensaje de que es identidad en la vida del cristiano. Y el ser cristiano solo se es posible desde el sentido de pertenencia a la iglesia. Ser cristiano es entrar en la dinámica del pueblo de Dios, desde una iniciativa divina que necesita una respuesta de parte del hombre. Ser cristiano junto a otros, pues Dios se da a conocer a través de los demás. No podemos salvarnos por nosotros solos. Somos un pueblo que camina. Una iglesia es una gran familia que nos acoge y nos enseña a vivir como creyentes y discípulos de Cristo. El sentido de pertenencia a un movimiento, a un carisma. Desde este punto de vista nos tenemos que situar nosotros como parte del movimiento de cursillo, ya que ser cursillista conlleva el pertenecer a un carisma. Y esa pertenencia es la que da identidad. ¿Cómo se llega a ser parte del movimiento? ¿Cómo se llega a pertenecer a este carisma? Pues muchos pueden pensar que solamente es por el hecho de haber vivido un cursillo, pero no es así, porque sabemos de que hay muchos que han vivido un cursillo, pero tomaron otro camino, otro rumbo. Pues como todo, se llega a ser parte de este movimiento y de este carisma por decisión propia. El estar en determinado grupo, trabajo, movimiento, es decisión de cada uno. Por ejemplo, cuando éramos niños no podíamos escoger a qué colegio ir, nuestros padres decidieron por ello. Pero al crecer y tener cierta dependencia podemos escoger dónde estudiar una carrera profesional, dónde trabajar, buscar a la persona con quien formar una familia, e inclusive hasta irnos del país. El sentirse parte de este movimiento nos lleva, o nos debería llevar a todos, a valorar, proteger, cuidar, querer
propagar y aprovechar todo esto que Dios nos ha dado para crecer. Recibir, pero sobre todo dar, y dar lo mejor de cada uno. Todo empieza desde una llamada, en la que quien toma siempre la iniciativa es Dios, y en la que cada uno, escuchando esta llamada, da una respuesta desde su libertad. El carisma nos revela la propia identidad del movimiento y nos invita a la autenticidad, por lo que hacer vida el carisma de Cursillos lleva a reflejar nuestra pertenencia a él. Siempre he dicho de que si el carisma solo se queda aquí en la cabeza y no baja al corazón, es pura teoría. Lo importante aquí es de que baje a nuestro corazón para encarnarlo y para vivirlo día a día. ¿Cómo fomentar este sentido de pertenencia? Pues quienes ya están en determinado ambiente pueden posibilitar que la persona se sienta aceptado incondicionalmente y sobre todo que conozca dónde se encuentra. De esto tenemos gran responsabilidad los dirigentes, quienes debemos ayudar a crear estos ambientes para que se genere este sentido de pertenencia. Luego de vivir mi cursillo, fui yo quien decidió quedarse en el movimiento. Al ir conociéndolo poco a poco, como puede pasar con muchos, uno termina su cursillo y bueno, si no hay alguien que te vaya haciendo de enamorar de esto, uno puede pasar de largo. Gracias a Dios, yo tuve quien me presentó, una persona enamorada de cursillos y que me enseñó a enamorarme de él. En el tiempo de que yo viví mi cursillo, les hablaba de 1986, en ese tiempo no se hablaba de carisma, no conocíamos esa palabra. Pero yo encontré un ambiente en donde la mayoría respetaba a las personas. Había un clima de amistad y se podía ver a Cristo en las personas. Y ahora, por ejemplo, me da muchísima alegría saber que en la hora del amigo está Carlitos Valverde, que es de esos tiempos, amigo de los viejos tiempos, ¿no? Y puede ratificar eso, ¿no? El ambiente que vivíamos sin conocer el carisma. Hubieron personas que me ayudaron a mí a conocer dónde estaba, a conocer qué era el movimiento, a dónde me había metido. Me apoyaron, me animaron, me alentaron a seguir adelante. Como decía Eduardo, a dar pista a quien tiene pasta. Todos y cada uno de nosotros tenemos y podemos crear, defender, cuidar, conocer, difundir al grupo al cual pertenecemos. En este caso, al movimiento. Fomentar en otros este sentido de pertenencia. Yo soy parte de este movimiento, de este carisma, y como yo me siento parte de, yo lo amo, yo lo cuido, yo lo defiendo, yo soy fiel, me involucro. Alguna vez habremos tenido oportunidad de escuchar a Loren cuando nos hablaba de involucrarse entre los huevos con tocino. Lo debe recordar la mayoría. Entonces no necesito explayarme en eso de involucrarse. Pues esto me impulsa a que yo sea mejor y que por lo tanto yo pueda hacer mejor. ¿Y qué necesitamos para esto? Pues crear ambientes donde nos sintamos cómodos, escuchados, respetados, incluidos, importantes como personas, donde el ambiente de amistad sea sincero, donde haya la escucha activa, donde nuestras ideas sean tomadas en cuenta, con empatía y sobre todo escuchar con respeto, donde haya reconocimiento, celebrando y estimulando los pequeños logros. Todos debemos tener sentido de responsabilidad y respeto, aun con quienes no piensan como nosotros. Dar y recibir, cuidar, ayudar,
sentirnos orgullosos de pertenecer a este movimiento. Pero también existe un gran peligro en crear este sentido de pertenencia, y es la manipulación, que es el haber entendido mal este sentido de pertenencia y se desea apropiar como si este fuera de mi propiedad. Y este movimiento, este carisma, no es mío, es nuestro. Las personas pasamos, el movimiento queda. Entonces tenemos que esforzarnos por enamorar y construir puentes y derribar los muros. Manipular y manejar son dos verbos parecidos. Por ejemplo, yo hago tortas y chocolates y por lo tanto, para hacer esto, yo manipulo distintos objetos para poder conseguir hacer bombones, chocotejas, en fin, las tortas, ¿no?, que me ayudan a realizar mi tarea. Esto es en el sentido positivo. En cambio, el manipular es tratar a los demás como si fueran objetos, como medio para sus fines. Esto es rebajar a la persona del nivel donde todos debemos estar, que es el nivel de encuentro, de respeto, de estima, de colaboración. Al presentarme, yo les dije que hice mi cursillo en el año 1986. Yo soy de la generación de los cursillos de 100 euros. Se reirán y dirán de qué es esto. Cuando yo hice mi cursillo en el año 1986, el movimiento era un movimiento joven, tenía apenas 18 años, porque en el Callao se empezó en el año 1968. Por lo tanto, en el 86 era un movimiento joven, 18 años. ¿Y por qué les digo que yo soy del cursillo, de la generación de los cursillos de 100 euros? Todos conocen la anécdota que contaba Eduardo, y también lo he escuchado a otros, de aquella señora que dio la recompensa de 1 millón de euros a la persona que le devolvió la cartera que contenía cosas importantes solamente para ella. Esta recompensa pasó de mano en mano y lo único que le llegó a esta persona fue 100 euros. Y él lo recibió feliz. Pues esto me tocó a mí. Y fui feliz con eso, muy feliz con eso. Pero no era lo que Dios tenía destinado para mí. Sin caer en juzgar a nadie, que Dios me libre de eso. Y el haber entendido mal muchos este sentido de pertenencia y de este valioso carisma, fueron recortando y desviando los valores de este. El malentendido sentido de pertenencia lo tomaron como suyo. Pero Dios se ha ido encargando de darme poco a poco lo que a mí me correspondía. Allá por el año 96, llegó a mis manos un libro de las primeras conversaciones de Cala Figuera. Porque un amigo viajó a España, Mario, se deben acordar de Mario Guerra, los peruanos, viajó y nos trajo de recuerdo a cada uno que fue a una librería y encontró eso. Esto fue el inicio para mí, para ir conociendo un poco más los cursillos. Luego, al entrar al internet, conocí la antigua escuela virtual de dirigentes del cursillo, aquella donde uno opinaba y escuchaba grandes conversaciones y se adentraba un poco más en esto. Empecé a conocer nombres de personas con acertado sentido de pertenencia, que a lo mejor sin darse cuenta me iban dando lo que me correspondía. Iban abriendo en mí la necesidad de ir adentrándome en estas aguas, de conocer el carisma, de ir conociendo a la persona de Eduardo, de conocer su pensamiento, para entender mejor lo que Dios me había querido dar. Dios puso en mi camino a muchas personas
que me han ido devolviendo aquello que me correspondía. Amigos que sin conocerme me ayudaron para que yo también pueda ayudar a otros a conocer y a sentir el amor de Dios. Amigos, ¿qué me ha enseñado a mí esta pandemia? Que no debo callar lo que siento, que debo ser agradecida, porque a lo mejor no tendré otra oportunidad. Entonces, perdónenme si en este momento yo quiero agradecer a personas que a mí me han ayudado mucho. Por ejemplo, no tengo el gusto de conocer a Omelio de Palm Beach, pero no sé si se acordará que por el año más o menos 2004, 2005, cuando yo entraba al internet por primera vez, conseguí su correo y le escribí, y él fue quien me contactó con esta escuela virtual de dirigentes y me dio algunos nombres. Y ahí empezaron a surgir nombres de personas como Osvaldo Meloni, Toti, Hugo Valdés, Arsenio, Toño, que ellos sin darse cuenta iban alimentando en mí, me iban dando poco a poco la recompensa. En el año 2007, tuve la peregrina idea de escribir al presidente del organismo mundial. Me habían encargado que yo sea la encargada de organizar la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional del cual el Callao era el anfitrión. Y tuve, como les digo, escribí sin conocer quién era al presidente del organismo mundial. Y grande fue mi sorpresa cuando el presidente del organismo mundial contestó mi correo y se puso a mi disposición. Tuvimos la osadía de pedirle que por favor si podía venir al Callao a darnos un tema, y él nos dijo que sí, y fue la primera vez que en la diócesis del Callao, en una ultrella nacional que se hizo, se habló sobre el carisma fundacional. Luego, en el 2012, con ayuda de Osvaldo Meloni, se pudo llevar a cabo acá las primeras jornadas de reflexión a la luz del carisma fundacional. Y así se inició un nuevo camino, el intentar dar lo que le correspondía a todos de esta recompensa, de conocer mejor lo que son los cursillos para darlos mejor. Se dio en el 2012, en el 2013 las segundas jornadas de reflexión, y así poco a poco nos hemos ido adentrando en el intento de conocer y entender más este carisma para poderlo vivir mejor y que los cursillos sean una realidad realizable. Para terminar, amigos, vuelvo al principio, cuando les dije el de hacernos preguntas. ¿Cómo respondo yo a este sentido de pertenencia? ¿Al movimiento? ¿A este carisma? La respuesta lo tiene cada uno. ¿Actúo como si fuera parte de? ¿Cómo paso del sentido de pertenencia al gozo de pertenecer? Yo, hoy, aquí, ¿qué voy a hacer con la ayuda de Dios? Lo que más valoramos, amigos, merece todo nuestro cuidado y atención. Tenemos en nuestras manos una gran obra que el Espíritu Santo depositó en la persona de Eduardo y del cual somos ahora nosotros sus herederos. Muchas personas, amigos de Mallorca, que han tenido la oportunidad, que nos regalaron la oportunidad de venir al Perú, hasta con sus gestos nos han ido enseñando la vivencia de este carisma. Gracias, Arsenio. Gracias, Ángel. Gracias, Marga, Tony, Luis Reyes, Miguel Sureda, Eficio, Toño, que en paz descanse, Belkis, tantos amigos que nos han ayudado a afianzar bien este sentido de pertenencia al movimiento e intentar darlo y comunicarlo a los demás. En el prólogo del libro Mi Testamento Espiritual, en la página 13,
Jesús Valls escribe: ¿quiénes son los herederos de Eduardo? Muchos son los llamados y muy pocos los vocacionados, en la traducción más exacta de los escogidos. Es por ello que puede considerarse heredero quien encarna, por algo más que por voluntad, la gracia de este carisma especial en la Iglesia, y se mantiene ilusionado en el continuo plan apostólico de que los más posibles sepan y vivan que Dios les ama. La herencia de Eduardo no la puede encarnar una sola persona, sino que entiendo que solamente puede ser un grupo de personas que en amistad sucedan por el hecho de que bien hayan conocido, hayan estimado o hayan entendido lo que Eduardo pretendía con los cursillos. No es posible entonces, desde mi punto de vista, la existencia de un sucesor, sino que solamente es posible convivir, pensar y rezar en amistad para que siga desarrollándose la genuinidad, singularidad y originalidad del estilo propio de este método. Amigos queridos, gracias por escucharme. Vayamos por la vida sintiendo el gozo de pertenecer a este carisma, intentando aprender a dar los cursillos genuinos, porque son la consecuencia del carisma que el Espíritu Santo inspiró en Eduardo. Vayamos por la vida contentos, pero no satisfechos. Vayamos por la vida con la dinámica de la amistad y el Evangelio, queriéndonos de verdad, en amistad con todos. Seamos un grupo dedicado a ser amigos, liberando todas las energías de amistad y así poder decir que la vida es bonita, la gente es importante y vale la pena vivir. De colores, amigos. Gracias.